Hola, hola, de nuevo por aquí. Buenas tardes para quienes se empiezan a conectar, para quienes van a ver esto en el futuro. Hoy de nuevo con mi amiga Fernanda Matera, que ya está por conectarse. Por acá ya la veo. Hola, Fer. ¿Reservado o tímido? El tema de hoy. Vamos a ver aquí para un instante. Y no sé por qué no me deja conectarla, pero bueno, espera. Ya está aquí Fer. Jenny, Hola Fer, ¿cómo ¿cómo estás estás? tú? Muy bien. Sé que hoy andas de clase y No, súper empieza rico. en ¿Cómo puede viernes, mejorar? Fridays, mañana. Ah, empiezas mañana. No mentiras, el viernes. Mañana jueves, sí. Sí, Yay. sí, sí. ¿Cómo vas? Bueno, aquí, súper rico. Sí, mira, Sí, hoy, ¿reservado o tímido? ¿Qué y eres sabes tú? qué estaba pensando, ¿Cuál es sí, tu a voz? ¿Eres respecto de reservada esto, o porque tímida? tú estabas ayer a hablar en la live que tú es muy tímida, pero muchas veces yo estaba justamente a pensar en dos puntos de vista, que tu punto de vista crea tu realidad. Y yo, mira, no es el punto de vista que tengo a respecto de Ruth, que pienso de Ruth es que es más reservada, que no habla con todas las personas a respecto de su vida, sus cosas más privadas. Y hay cuanto también, muchas veces nos quedamos confundidos a respecto de qué es timidez y de lo que es ser una persona reservada. Sí, y esta parte que tú dices a mí me gusta muchísimo porque digamos que varias personas antes de que yo llegara a las herramientas de Access me decían que era odiosa, que era muy callada y entonces era como, no había como mucha empatía. Y detrás de eso lo que había era esta parte que tú dices de esa timidez y me encanta este tema porque cuánto nosotros nos hemos comprado desde niños, adolescentes, los juicios y los puntos de vista de alguien más y los ponemos como si fueran nuestros. Entonces, ¿cuánto de lo que quizás te dijeron tus padres, de lo que quizás dijeron tus maestros, te vas apropiando y los colocas, ah, sí, es que soy tímido, ah, sí, es que no puedo expresarme, ah, sí, es que no debo de hablar. Y entonces eso hace que como que te minimices en ciertos espacios, pero realmente no es timidez, es comprarse los juicios de alguien más, apropiárselos y ponérselos uno como si fuera su ropa diaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A partir de que yo empecé a tomar estas herramientas y especialmente en la clase de la voz correcta, donde nos vamos como a ese espacio de incomodidad, lo que me di cuenta era que no era tan tímida, al contrario, que quería hablar mucho y también había quienes me decían, cuando empieza a hablar, nadie la calla. Y, Entonces y fue este tema que tú dices, perdón si estoy reservada a o tímida. utilizar a ti como ejemplo, porque para mí es como muy claro esto. Y era lo mismo que estaba a pasar cuando estábamos en Italia. Uh -huh. Tú decías, mira, a mí me gustaría hablar, pero no tengo espacio para hablar. Y yo decía, mira, Ruth, ¿por qué no ves por el otro punto de vista que es solo te pones a hablar cuando tú tienes seguridad que vas a ser escuchada y no el punto de vista que nadie me escuchas? Así es. Y ese tema también, o sea, si bien habían muchas cosas allí detrás, era el tema de, ahora es en otro idioma y entonces, ¿cómo puedo comunicarme? Pero para mí también allí se abrió un espacio muy grande con uno de los facilitadores específicamente. Estábamos en una reunión donde solamente se estaba hablando inglés y él no habla nada de español y siempre me invitaba a ser parte de esta charla, a ser parte de esta cena en la que estábamos. Y realmente después, creo que al otro día fue la facilitación precisamente donde yo decía, siento que cuando llego a un espacio como que desaparezco y me escondo, ¿no? Entonces, ¿cuánto realmente te estás desapareciendo? ¿Cuánto te estás escondiendo? O quizás, ¿cuánto estás escuchando y percibiendo todo lo que sucede? O sea, no necesariamente todo el tiempo tenemos que hablar. Y creo que Sí, fue parte de lo que recibí allí. No es que me sí, o esconda, es que entonces, estoy ¿cuánto recibiendo. estás consciente de que no vas a recibir ahora? Y ahí, como soy un producto valioso y no me voy a molestar o me dará trabajo de hablar alguna cosa si no van a recibir.
Exactamente. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos vamos a esos puntos de vista del juicio que nos hemos venido comprando, que nos mantiene atorados en esta realidad? Entonces, todo lo que eso es, todo lo que eso trae, todo lo que estén haciendo ustedes también conciencia de esto, lo quieren destruir y descrear ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobat y más allá. Y si es la primera vez que nos están escuchando, este es el aclarador de Access Consumers. Él les pertenece a ellos. Esto es una marca registrada y puedes escucharlo en thecleanstatement.com o puedes entrar a la página de Access Consumers y allí también hay una explicación muy completa, aunque no requieres entender estas Sí, palabras locas y que para mí acabo de también decir. cuando yo estaba a pensar en este tema y estábamos a hablar al respecto de él, es cuántas veces también nos vamos al otro lado. Y ay, porque tengo que ser muy como expansiva, yo tengo que hablar todo y también no me pongo reservada o no escucho los demás o hablo mucho de mi vida y ahí estoy a hablar sin pensar con quién estoy hablando. Y ahí a mí me gusta una cosa que Gary Sí. siempre habla. Just for you, just for fun, don't tell anyone. Solo para ti, solo por diversión, no te cuentas a a nadie. Entonces, sí, y No se lo digas a esto, nadie. entonces, ¿cuántas veces también vamos al otro lado? Y ahí también no es bueno ni malo, pero tener conciencia de qué se quiere en cada situación. Así es. Y a veces cuánto nos vamos al esfuerzo de querer hacerlo perfecto, de querer hacerlo bien. Y entonces allí nos vamos a juzgar. Y pues realmente perfección, pues como que no vamos a encontrar tan fácil. Entonces, ¿cuántas veces te juzgas, te callas, te minimizas por querer hacerlo todo perfecto? Y entonces te vas a la comparación. ¿Y a cuántos de ustedes quizás los compararon cuando eran niños? Y quizás eso viene allí tan marcado que te vas a esa comparación, a esa perfección. Y bueno, como tú dices, ni bueno ni malo, pero siempre que nos vamos a un extremo, casi que estamos cortando pedacitos de nosotros mismos. Entonces, cada vez que te vayas a esa perfección, cada vez que digas, no, me tengo que quedar callada porque no sé qué es lo que voy a crear acá. O más bien, hablo mucho y entonces también si hablo mucho, ¿qué es lo que estoy creando? Cuando nos vayamos a estos espacios, ¿qué tal? Si en lugar de juzgarnos, estamos en gratitud por lo que estamos percibiendo en ese instante y por Sí, lo que y estamos percibir siendo también cuál es nosotros. la energía que se requiere. A mí me gustan las 4 preguntas que aprendemos luego en primera clase de bajas. ¿Qué eso? ¿Qué hago con esto? ¿Puedo cambiar? Y si sí, ¿cómo lo cambio? Porque en todos los momentos es a respecto de Me esto. encanta. Y muchas veces también en la otra ferramenta que hablamos también en la otra live, ¿a quién pertenece esto? Porque muchas veces también estamos nos quedar callados o estamos a hablar de más porque estamos a percibir energías y que no son de nosotros. Sí, ¿y cuánto esfuerzo hacemos cuando nos estamos comprando una realidad de alguien más? Entonces, con estas preguntas que tú acabas de decir, que son de las de la clase básica, pero de las que más podemos usar en todos los instantes de nuestra vida, cada vez que tú percibas que estás sintiendo miedo por hablar o que quizás estás hablando demasiado o a veces empiezan a sudar las manos, te empiezas a contraer. Entonces, realmente puedes aquí pensar, ¿a quién le pertenece esto? Decir la pregunta, ¿a quién le pertenece esto? Y también utilizar las que Fernanda acaba de decir, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? Y siempre dejas como la pausa para percibir la energía de lo que hay allí. ¿Puedo cambiarlo? Y si es así, ¿cómo lo cambio? Y esto te ayuda muchísimo a bajar tus barreras y realmente a centrarte en lo que para ti va a Y ser sin punto de grandioso en ese vista de instante. aceptado, equivocado o de tener una respuesta, es solo una energía y que tienes que Oh, tener perfecto. como una, hace como una ping en tu cabeza y dices, ok, ya cambié la energía, no necesito tener la respuesta, no necesito como Sí. pensar al respecto, es solo hacer la pregunta, cambia la energía y como ya hablamos también de ligero, pesado y ahí se queda ligero, voy para la próxima pregunta, se queda ligero, la próxima pregunta y ahí va teniendo los susurros que ya hablamos también, lo que se requiere para cada situación. Y cada
pregunta cuando tú la haces va generando una posibilidad, cambia la energía y va generando una posibilidad para ti. Entonces tú puedes estar constantemente en este cambio y no te centras en una conclusión de lo correcto o lo incorrecto, de lo perfecto o erróneo de ti. Entonces siempre estás como en ese movimiento y en esa posibilidad de qué va a crear más para ti, qué va a crear más para la situación, porque muchas veces hablamos y hablamos y hablamos, pero realmente se requiere compartir eso en ese instante, lo van a recibir, de qué manera se está recibiendo. Entonces, ¿cuánto a veces nos atoramos? Y ayer, antier, creo que hablaba con una persona y me decía, cuando estoy en mis clases, creo que debo decir todo lo que sé, absolutamente todo, pero acabo de caer en cuenta que las personas están listas para recibir algo y eso es lo valioso, así sea solamente una palabra, así sea solamente algo que se lleven las Sí. personas, Yo es lo que están dispuestas, tuve no se una lo van a vez, por llevar todo el ejemplo, tiempo. en un fundamento que me quedé casi 15 o 20 minutos sin hablar nada, porque estaba allá y ahí no hacían preguntas. Y yo percibí que yo estaba a hablar solo porque estaba en muy silencio. Y ellos, ok, la energía que se requiere ahora es Ujú. silencio. Entonces me quedé en silencio y ahí como se creó mucho más porque nos quedamos en silencio por 20 minutos. Wow. Y esta también es algo que para mí fue como ese wow, de no siempre tienes que estar hablando, no siempre tienes que compartir. Tu silencio está creando. Y quizás ese instante donde tú te quedaste en silencio empezó a mover los mundos de las Sí, personas que estaban allí contigo. Y muy seguramente ese mover el mundo empezó a generar actividad y me imagino y que hubo cuando muchas también preguntas es allí. incómodo o se queda en la incomodidad cuando estás en silencio y siempre hay una persona que tienes que preger o que tienes que poner en este vacío y empezar a hablar. Entonces, cuando no Sí. necesitas de esto, no tienes esos puntos de vista, ¿cómo se crea más en el silencio? ¿Y por qué yo estoy hablando de esto? Porque también cuando estamos, como somos reservados, somos tímidos, muchas veces decimos, hoy a mí me gusta, a mí me encanta el silencio, pero tú no realmente te encantas con el silencio, porque tenés una música o tenés como clases que estás a escuchar o hay televisión, como se habla en español. Sí. No, y Programas, todo. programas de Entonces, televisión o ¿cuántas alguna veces también serie. estamos así? Hoy a mí Ujú. me encanta el silencio, pero no es verdad. Exacto. Y entonces aquí con esto que estamos hablando, de repente te han empezado a llegar puntos de vista que tienes acerca de ti donde te estás juzgando. Entonces, ¿qué tal si todos esos puntos de vista empiezas a destruirlos y a descrearlos? ¿Y qué significa esto? Que esa energía donde estás atorando el juicio, por ejemplo, soy tímida, ya no. Pero, por ejemplo, ese era uno de mis puntos de vista, ¿no? Soy tímida. Entonces, todos los lugares donde yo elegí o creí que soy tímida, los destruyo y los descreo. Y toda esta energía que estaba ya como comprimida, como condensada, empieza a diluirse, empieza a disiparse. Y si quieres, tú lo puedes decir allí mentalmente, las palabras que yo dije hace un instante. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los Y mejores cortos también, chicos, pobat y y también más allá. es Esto, como, no es también, por ejemplo, ahora la timidez no existe más en mi mundo. No, como es una herramienta que tú puedes como sacar, utilizar y después regresar cuando quieras, porque no es quién es tú, es solo una herramienta que se requiere para cada situación. Entonces, mira, si hago preguntas y aquí se requiere que yo sea más tímida, ok, voy a utilizar esta herramienta. pero utilizarla a tu favor. Ahora sí es que manipular con esto, no desde la energía de soy tímido, me tengo que callar, no sé qué decir, no puedo hablar. No, ya aquí es como tomar conciencia de cuánto lo puedo utilizar a mi favor y en qué instantes es para mí delicioso jugar con la energía y entonces me hago la más tímida, pero realmente es siendo Sí, consciente de lo que y se ahí está creando también allí. hablamos de las relaciones y cuánto muchas veces, por ejemplo, a un hombre o una mujer, a ellos les gusta una persona más tímida. Entonces, en la hora de cocotear, te pongas más tímida. Sí.
Exacto, es la manipulación de lo que tú ya reconoces, de esa energía que tú reconoces para ti. Ahorita me viene en mente, no recuerdo exactamente por qué fue que salió esta energía que tú me decías en algún instante. Tú tienes la energía de ser mamá. Yo no recuerdo exactamente, sé que fue en Porque tú Vallarta estás y estábamos en para algún arreglar proyecto cosas y y ella me tú, decía, mira, Fer, tú tienes que comer hoy. Tú es una energía de mamá que a mí me gusta. y creo que estábamos también con con las personas que nos estaban ayudando a hostear en las clases y yo estaba como organizando varias cosas. Entonces, ¿cuántas veces te juzgas por tener también esta energía de querer como que las cosas vayan fluyendo más allá del control, pero sí como de organización? Y entonces te juzgas por Justo estar allí. eso. Pero cuánto de eso también puedes utilizar a tu favor muchas veces, tanto Sí, en las y relaciones como en cuántas tu trabajo. realidades presuntivas o cuántas expectativas tenemos también a respecto, por ejemplo, que tú estás con ser mamá. Y muchas veces, ay, tengo que tener un hijo. No, la energía de mamá para mí en aquel momento eres una persona que estás a mi respaldar, que estás a cuidar de mí, de mis necesidades, que no estoy a dar atención y ella está a percibir. Entonces, para mí, ese era mi punto de vista de mamá. Y ellos, mira, estoy a reconocer en ti que para mí es bueno. No sé si para otra persona, pero para mí es bueno. Y cómo tú puedes utilizar esto para otras personas también de una manera que funciona para ti. Exactamente. Y va a funcionar en cada momento, ¿no? No siempre es estar como desde la energía porque allí te vas a un control y pues allí deja de ser divertido. Es cuando tú reconoces qué energía eres y qué energía requieres ser en cada instante, en cada momento, en cada Sí. actividad donde te Y estés cuánto, desempeñando. Además, ¿cómo te gustaría que fuera sí, tu vida con que vas estas a crear más, energías? Quizás de sí, y timidez, que quizás vas a de crear más. Y reserva. ahí yo percibo, y ahí tú puedes después decir si estoy acertado o no con este correcto. Sí, es porque Equivocada. después que hablamos de esto, era como si tú ahora yo sé que esto es una energía que para mí es considerada una cosa que funciona, me voy a hacer más. Entonces, para mí, como se quedó más ligero y tú te quedaste más libre, y ahí es como, hoy yo estoy a ver una parte de Ruth que no tenía visto antes o que vi, pero ella no me dejaba ver más o con más intimidad o con más claridad. Sí, y mira que va al tema que estamos hablando de ahora sí de ser reservado. ¿Cuántas veces estamos limitando esas energías que somos? Aquí puede ser de mamá, aquí puede ser cuando jugamos a ser tímidos o cuando jugamos a ser muy extrovertidos o la energía que tú tengas. Y cuánto el estar reservado estás como de alguna manera protegiéndote para que los demás no lo vean cuando eso puede ser un regalo, porque cada actividad de tu vida requiere una Sí, energía de y ti. esto también es como un punto de vista de esta agilidad, que cuando tú eres vulnerable y tú muestras quién es tú, es que es equivocado o te van a abusar o que sea. Entonces, también hablamos de los 5 elementos de la intimidad. Entonces, cuando también tú no estás a hacer esa energía o no estás a honrar a ti o no estás siendo tú no estás a tener los 5 elementos de la intimidad contigo mismo y con otras personas. Sí, 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 es verdad. Y además que reconocerlos es estar como atento y presente en cada instante y reconocer cada una de estas potencias, porque a veces las vemos es como si fuéramos el objetivo más cercano para algo que de pronto en el pasado nos dañó, que de pronto nos hizo sentir mal, pero ahora reconocerlo, tenerlo consciente, es como ese combustible que te va a llevar a crear más Sí, y para también ti y más para el esta mundo. otra cosa que yo estaba a pensar hoy. ¿Cuántos puntos de vista las personas tienen respecto de ti que tú no tienes conciencia como claridad y tú estás a atender estas expectativas sin percibir? Entonces la persona piensa que hoy esta persona trabaja mucho, no tiene tiempo y ahí tú empiezas a hacer muchas cosas para no tener tiempo. O hoy esta persona es muy tímida, entonces te queda callado solo porque esta persona piensa de ti o te juzga.
Y cuánto de eso lo estamos, siempre lo digo, ¿no? Como ese Bob esponja energético que no solamente absorbemos, sino también mandamos como esos mensajitos. Y entonces de repente estamos diciendo, oye, mira, no me hables, soy tímido, oye, no tengo tiempo, oye, estoy. Y entonces, ¿cuánto de eso también al bajar nuestras barreras podemos realmente llegar a ser nosotros y no estar emanando ni enviando información que de repente es nuestro juicio, ¿no? Realmente ni siquiera es algo que sea grandioso donde tú estás siendo presente, sino como enviando los juicios para que me juzguen de acuerdo a eso que estoy O sintiendo y cuando tú percibiendo yo. estás a vivir una imagen que tú piensas de ti mismo también y ahí no cambia. Es uno de los asuntos que hablamos en la voz correcta también, sé la imagen. Entonces No. también cuando tú estás utilizando estas máscaras, estas caras, da respecto de que piensan que tú eres, pero tú no eres. ¿Y cuán pesado se vuelve eso? Cuando tú tienes que colocarte caretas para mostrar que eres uno en un lugar, que eres otro en otro lugar, es difícil sostener tanta careta y entonces allí empezamos a fraccionarnos como si fuéramos un rompecabezas y adicional a esto se vuelven cargas tan pesadas que tú dejas de tener ese gozo, esa facilidad de ser tú, porque como que ya no sé ni qué es, qué careta me toca colocarme ahora y entonces se vuelve muy, muy pesado en tu vida. Cuando permites ser tú, soltando todas las caretas, vuelves y como que reconstruyes ese rompecabezas que habías fraccionado y te permites Sí, gozar, te permites vivir con sí, esto y por porque no supuesto es proyectar equivocado muchísimo tener más. caretas o tener mascarillas para cuando se requiere. Yo digo, ay, quiero salir, pero tú no estás, no quieres salir hoy con tu amigo. Hoy tengo un otro compromiso. Son caretas o son excusas que damos para que no se queden molestos. Entonces está bien porque estás a utilizar con conciencia y para crear más. Yo creo, equivocar entre comillas es cuando tú no estás a utilizar sin conciencia o como tú estás a decir, empiezas a ser varias Exacto, personas que no eres tú. exactamente. Es que de eso se trata. Cuando no eres tú, está siendo uno en cada espacio. Diferente es hacer la energía que requieras en cada momento. Porque cuando estás allí y eres uno en un lugar, otro en otro, otro, y ni siquiera te das cuenta de cuánto te has fraccionado, de cuánto requieres mostrar algo que no eres tú. Ahora, cuando vamos al espacio de ser conscientes es, ok, requiero ponérmela acá, pero siendo muy consciente y muy Sí. Y presente de sabes lo que otro estás asunto que haciendo. estaba a pensar también que pasa mucho con nosotros es que ya jugamos aquí también, es cuando tú también estás siendo tú y estás tímido o quieres hablar, pero no quieres hablar tú con tu voz, pon el pensamiento en la cabeza de otra persona. Y funciona genial además. ¿Cuánto podemos poner el pensamiento en el otro? Y también cuando bajamos nuestras barreras, ¿cuánto podemos recibir ese pensamiento? Yo creo que para mí, bueno, hay muchísimas herramientas de la voz correcta que me fascinan, pero esa Sí, ha sido de las más guau. Y al comienzo era como que no lo comprendo y poco a poco bajando las barreras empiezas a recibir toda esta sí, información y y se vuelve yo empecé a delicioso. jugar con esto, es que cómo se crea más. Y muchas veces yo estoy a pensar en una cosa y tú hablas y también al revés. Entonces, ¿cuánto más podemos crear? Y yo empecé a jugar con esto en clases. Hoy quiero hacer una pregunta, pero no quiero ir al micrófono. Entonces me pongo en la cabeza de una persona y la persona hace la pregunta. Y no el punto de vista que estoy a manipular para el mal, pero se va a crear más para la persona, ¿por qué no? Sí, Y sí, va a crear más para todos, además, porque cuando pones una pregunta, sobre todo cuando estamos en actividades en grupos así grandes, por ejemplo, en las clases de Access, y pones una pregunta en la otra persona para que ella la haga, va a generar y va a crear más para todos. sí. Es más conciencia para Y todos. es esto, es jugar con esto. Para mí es como ser un niño que estás como a intentar hacer las cosas hasta que consigas. Entonces es como aprender a caminar. Entonces yo voy insistiendo hasta que una hora estoy a caminar. Entonces es lo mismo, juega con estas herramientas y percibes lo que va a crear más y ahí tú vas a percibir que a veces tú no es tímido, solo es reservado. Sí. Y también cuánto de esa timidez ya la reconoces y simplemente eres la energía de la manipulación para crear más. No es para dañar, sino para crear mucho más. Porque ahorita que tú hablas del micrófono,
¿A cuántas personas les encanta hablar por micrófono, les encanta pararse frente a un escenario, les encanta este tipo de actividades? ¿Y cuántas como que, oh, ok, yo sí quiero preguntar, pero de repente no disfrutan tanto de esos espacios? Entonces, ¿qué tal si ponen la pregunta en alguien Sí, que sí disfruta de esto? ¿Y qué tal también si te sí, ¿y qué permites más es disfrutarlo tú? posible? Entonces, para mí es mucho de percibir que no tener clareza de quién es tú, pero también es como hacer preguntas lo que va a crear más. Siempre. Me encanta esto de Access porque en cualquier actividad que estemos haciendo podemos siempre estar desde la pregunta. La energía de la pregunta siempre nos va a empoderar y nos va a llevar a diferentes espacios para que nosotros podamos tener posibilidades diversas Y en a mí nuestra vida. me gusta A mí hablar que sí. ser tú no es como soy una persona teimosa, soy tímida. Esto no es ser tú. Ser tú es una energía que muchas veces no va a tener palabras para describir, pero es de percibir que tú eres esta energía que incluye ser tímida, que incluye ser teimosa algunas veces, que incluye ser todo que quieras ser. Sí, sí, aquí no hay exclusión. Y mira que ahorita que estamos hablando de la pregunta, me surge también cuántos de los que catalogamos porque somos tímidos, porque no hablan, porque se sonrojan, porque les da nervios, etcétera, etcétera. ¿A cuántas personas nos dijeron, tú sí que preguntas, no preguntes tanto, ya cállate cuando éramos pequeñitos? Y desde Access es todo lo contrario, pregunta, 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 pregunta. Entonces creo que es una energía totalmente desde la amabilidad y la diversión. Cuando éramos pequeños era pregunta y la respuesta tiene que ser exacta, o quizás vas a no aprobar la evaluación, no aprobar las calificaciones. Ahora es pregunta, pero no Sí, esperes una conclusión. Permite que el universo te sí, ¿y muestre qué más es diferentes posible? respuestas. Así es. Y bueno, chicos, como siempre, los estamos invitando a la clase de la voz correcta, 21, 22 y 23 de Sí, y abril si en tú Bogotá. percibes que esta live es una contribución para cualquier persona que sea, por favor compartes o si quieres, habla con nosotros en un comentario. Si quieres una facilitación privada también, porque tengo puntos de vista, quiero mucho, elijo estar en esta clase, pero tengo puntos de vista, estamos aquí también para ti. Así es. Aquí estamos las dos para ti, entonces nos pueden escribir por el Instagram, se pueden comunicar con nosotros por Sí, WhatsApp y pues bueno, y si tienes estaremos cualquier atentos. tema también para Muy, otra live, por favor nos diga y estamos muy más que y contentas de hacer un live respecto de este tema. así es. Así que bueno, nos vemos mañana y nada, feliz noche para todos. Muchas gracias. Bye.